El vagabundo que encontró un hogar en Dios. El hombre de la calle. La ciudad despertaba con sus ruidos habituales. Bocinas. Pasos apurados. El bullicio de la gente que corría tras un nuevo día. Pero en medio de aquella multitud invisible para la mayoría, yacía un hombre distinto. Su nombre era Joaquín. Aunque para todos los transeúntes no era más que el vagabundo. Su ropa estaba raída, los zapatos apenas sostenían sus pies, y una barba descuidada escondía parte de su rostro. Dormía en cartones húmedos cerca de una estación de autobuses, donde el olor a gasolina se mezclaba con el hedor de la basura. Nadie lo saludaba, nadie lo reconocía. Para muchos era como una sombra más de la ciudad. Ese día Joaquín abrió los ojos y se incorporó lentamente, sintiendo como sus huesos crujían. Con un suspiro miró a su alrededor. La gente pasaba rápido, sin mirarlo siquiera. Una mujer se apartó con asco cuando él intentó pedirle unas monedas. Un joven se rió al verlo tropezar con sus propias sandalias rotas. Pero dentro de su corazón algo ardía, aunque parecía apagado. Un anhelo de ser visto, de que alguien recordara que él también era humano. En medio de su dolor recordó vagamente una frase que alguna vez escuchó de niño. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Sería cierto? Esa noche, acostado sobre cartones, apretó su pecho y pensó, ¿será que Dios todavía me ve? ¿O también me ha olvidado como todos los demás? Sus ojos se cerraron entre lágrimas. Nadie lo escuchó, nadie lo consoló. Solo el cielo silencioso fue testigo de un corazón cansado que, en lo más profundo, seguía esperando una respuesta. El recuerdo olvidado, la noche había caído sobre la ciudad. Joaquín buscó refugio bajo un viejo puente donde el frío se colaba sin piedad. Se arropó con unos cartones húmedos y cerró los ojos intentando dormir. Pero el hambre lo mantenía inquieto. Su estómago rugía como un animal salvaje. De pronto, en medio del silencio, algo extraño sucedió. Un murmullo suave llenó su mente como un eco lejano, una melodía. No era una canción cualquiera. Era un himno que escuchaba de niño cuando su madre lo llevaba de la mano a la pequeña iglesia del barrio. Cristo me ama, bien lo sé. La voz de su madre resonó en su memoria, dulce y firme. Joaquín abrió los ojos bruscamente, sorprendido. Hacía años que no pensaba en ella. En aquellos tiempos donde aún había un hogar. Una mesa sencilla pero llena de amor. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sucias. Recordó que alguna vez creyó en Dios, que alguna vez dobló sus rodillas para orar antes de dormir. Recordó los abrazos cálidos de su madre y cómo ella siempre decía, «Hijo, nunca olvides que aunque todo el mundo te dé la espalda, Jesús jamás lo hará». Pero él lo olvidó. Con los años, las malas decisiones, los vicios y la soledad lo arrastraron a este destino. Había perdido la familia, los amigos y hasta la dignidad. Ahora no quedaba nada. Nada más que el eco de un canto infantil que parecía haber quedado sepultado en su memoria. Joaquín sollozó en silencio. «Madre, si me vieras ahora, no me reconocerías», susurró con voz quebrada. Sin embargo, esa melodía no se apagó. Al contrario, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez en muchos años, sintió una pequeña chispa en el corazón. Un susurro que lo llamaba. «Aún hay esperanza, aún puedes volver». Joaquín se cubrió el rostro con las manos ásperas y susurró. «Dios, ¿será posible que todavía quieras saber de mí?» El frío seguía azotando su cuerpo, pero dentro de él algo había despertado. El recuerdo olvidado de su madre y de aquel canto le había dado una chispa de vida que ni la calle había podido apagar. La indiferencia del mundo. Al amanecer, Joaquín salió del puente con paso lento. El aire fresco de la mañana parecía cortar su piel. Caminó hacia la zona más transitada de la ciudad, con la esperanza de encontrar algo de comer. Su rostro cansado y sus manos sucias provocaban que la gente lo evitara como si llevara consigo una enfermedad contagiosa. Se acercó a la entrada de un restaurante. El aroma de pan recién horneado y café caliente le hizo temblar el estómago. Con timidez, estiró la mano y dijo, «Señora, ¿me regala un pedazo de pan?» La mujer lo miró de arriba a abajo, arrugó la nariz y respondió con dureza, «Váyase de aquí. No quiero que espante a mis clientes». Joaquín retrocedió en silencio, con el corazón hecho pedazos. Unos jóvenes que pasaban lo vieron tropezar y estallaron en risas. «¡Mira al borracho!», gritó uno. «Seguro ni sabe dónde durmió anoche», añadió otro entre carcajadas. Él bajó la cabeza, tragándose las lágrimas. Apretó los puños no de rabia, sino de impotencia. Nadie lo veía como ser humano, solo como un estorbo. Cansado, se sentó en la acera. El ruido de los autos y las voces de la multitud lo rodeaban. Pero dentro de él había un silencio ensordecedor. Pensó en su vida,
en todo lo perdido. Tal vez el mundo ya decidió que no valgo nada, murmuró. Y fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de su tristeza, escuchó una voz suave, no audible con los oídos, sino en lo profundo del alma. El mundo no te quiere, pero yo aún te espero. Joaquín levantó la mirada sorprendido. Nadie estaba frente a él. Miró a los lados, confundido. ¿Era su imaginación? ¿O acaso Dios le estaba hablando? El eco de esa frase se quedó en su corazón. Aunque la multitud lo ignoraba, por primera vez sintió que quizás alguien más grande que todos, los hombres aún lo veía. Con un suspiro se levantó y siguió caminando. Estaba herido, pero una semilla de esperanza comenzaba a germinar en su interior. La mirada de un niño, el sol del mediodía caía implacable. Joaquín caminaba sin rumbo fijo, con la garganta seca y el estómago vacío. El cansancio le hacía arrastrar los pies. Se detuvo en una esquina, observando cómo la gente iba y venía con bolsas de compras, risas y conversaciones. Todo lo que a él le faltaba parecía abundar en los demás. En ese momento, una madre joven pasó de la mano de su hijo pequeño. El niño tendría unos 6 años, cabello rizado y ojos grandes llenos de curiosidad. Al ver a Joaquín sentado en la acera, se detuvo. «Mamá, ¿por qué ese señor está sucio y triste?», preguntó con voz inocente. La mujer apretó la mano de su hijo, incómoda, e intentó seguir caminando. Pero el niño se soltó y sin miedo se acercó a Joaquín. Lo miró directamente a los ojos, con esa transparencia que solo los niños poseen. Joaquín, sorprendido, no supo qué decir. Estaba acostumbrado a miradas de desprecio, no de ternura. El niño sacó de su bolsita un pedazo de pan y se lo extendió. «Tome, señor», dijo sonriendo. El vagabundo lo recibió con manos temblorosas. Por un instante no pudo contener las lágrimas. Nadie en mucho tiempo lo había tratado con tanta humanidad. «Gracias, pequeño», susurró con voz quebrada. La madre, algo avergonzada, llamó al niño y lo tomó de la mano. Antes de irse, el pequeño miró de nuevo a Joaquín y le dijo: «Jesús lo ama». Aquellas palabras, tan simples pero tan profundas, atravesaron el corazón del hombre como una flecha de luz. ¿Cómo podía ese niño saber lo que él necesitaba escuchar? Mientras comía aquel pedazo de pan con gratitud, Joaquín levantó la mirada al cielo. Una chispa de fe, diminuta pero real, comenzó a encenderse en lo profundo de su alma. Tal vez Dios aún no me ha olvidado», murmuró. Ese día no fue la comida lo que le dio fuerzas, sino la mirada inocente de un niño y el recordatorio de que aún había amor y compasión en el mundo. La oración rota. Esa noche, Joaquín regresó al viejo puente donde solía dormir. El frío era intenso y el suelo duro parecía clavarse en su espalda. Se recostó sobre los cartones, abrazando el pedazo de pan que había guardado del niño como si fuese un tesoro. Miró al cielo oscuro. Las estrellas apenas se dejaban ver entre los edificios. Un sentimiento extraño comenzó a crecer en su interior. Una mezcla de gratitud, dolor y necesidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios», murmuró con voz temblorosa, «si todavía estás ahí, si de verdad existes, no me dejes morir aquí, solo y olvidado». El sonido de su propia voz lo sorprendió. Hacía tantos años que no pronunciaba una oración que ni siquiera recordaba cómo hacerlo. Su madre solía enseñarle plegarias largas, pero ahora sus palabras salían torpes, quebradas como un suspiro herido. «No tengo nada que darte, Señor», continuó. «Perdí todo, y también perdí el rumbo. Pero si aún puedes escucharme, ten piedad de mí». El viento sopló suavemente, como una caricia invisible. Joaquín no sabía explicarlo, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente solo. Era como si alguien hubiera estado esperando aquel momento. Ese clamor salido de un corazón desgarrado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No era solo hambre ni frío. Era el peso de la culpa, de las malas decisiones, del abandono. Y aún así, en lo profundo de esa oración rota, había un destello de esperanza. Al cerrar los ojos, sintió una paz extraña que no venía de la calle ni de los cartones. Una voz interior le susurraba: «No te he olvidado. Estoy contigo». Joaquín se abrazó a sí mismo y entre sollozos susurró: «Quizá no soy digno, pero gracias». «Gracias por escucharme». Se quedó dormido con esa débil oración en los labios. Y aunque su cuerpo seguía en la calle, su espíritu comenzaba a levantarse. El encuentro inesperado. El amanecer sorprendió a Joaquín sentado en la acera, con la mirada perdida. El hambre y el cansancio eran como cadenas que lo mantenían atado a la miseria. De pronto una sombra se detuvo frente a él. «Buenos días, amigo», dijo una voz cálida. Joaquín levantó la mirada y vio a un hombre de mediana edad, con una sonrisa sincera. Llevaba una bolsa en la mano y, sin dudar, se sentó a su lado. Eso lo desconcertó. Nadie se sentaba junto a él.
Aquí tienes un poco de pan y café caliente, le dijo extendiéndole la bolsa. El vagabundo la tomó con manos temblorosas, incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?, preguntó con desconfianza. El hombre lo miró con ternura. Porque Jesús también te ama, aunque estés aquí en la calle. Esa frase hizo que Joaquín se quedara en silencio. No era la primera vez que escuchaba hablar de Dios, pero hacía mucho que nadie se lo recordaba con tanta sencillez y convicción. «¿Jesús, a mí?», preguntó con lágrimas contenidas. «Sí, a ti», respondió el hombre. Él no vino a buscar a los perfectos, sino a los que más lo necesitan. Por un momento Joaquín sintió que todo lo que había vivido, todos los rechazos y las burlas, se desmoronaban frente a esa simple declaración. No estaba frente a un desconocido cualquiera, sino frente a alguien que lo trataba como persona, como ser humano con valor. El hombre se presentó como Pastor Andrés y le contó que cada semana recorría la ciudad, llevando comida y palabras de esperanza a los olvidados. «No tengo mucho», dijo, «pero lo que tengo lo comparto, porque Dios me enseñó que amar al prójimo es el mayor tesoro». Joaquín, con el corazón estremecido, apenas pudo pronunciar «Gracias». Hacía mucho que nadie me hablaba así. Ese día, la bondad de un desconocido se convirtió en el primer rayo de luz verdadero en la vida del vagabundo. Fue un encuentro inesperado, pero cargado de propósito. La lucha interior. Los días siguientes, el pastor Andrés continuó visitando a Joaquín. Le llevaba algo de comida, conversaban y, sobre todo, oraban juntos. Por primera vez en mucho tiempo, el vagabundo sentía que alguien lo miraba como un ser humano, no como una carga. Sin embargo, las noches eran otra historia. Cuando se quedaba solo bajo el puente, los fantasmas del pasado lo perseguían. Recordaba los años perdidos en el alcohol, los amigos falsos que lo arrastraron a la ruina, y la familia que había abandonado cuando eligió el camino equivocado. «Soy un fracaso», se decía entre sollozos. «¿Cómo podría Dios perdonarme después de todo lo que he hecho?». Las voces de condena en su mente eran fuertes. «No vales nada. Nunca cambiarás. Estás destinado a morir en la calle». Joaquín se tapaba los oídos como si pudiera callarlas. Pero la batalla estaba en su corazón. Al día siguiente, mientras compartían un café, le confesó al pastor: «Andrés, quiero creer, quiero cambiar, pero tengo miedo. La culpa me ahoga. He fallado tanto». El pastor lo escuchó con paciencia y le respondió con palabras firmes pero llenas de amor: «Joaquín, Dios no busca hombres perfectos. Él busca corazones dispuestos. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Regresó con ropa rota y manos vacías, y aún así el padre corrió a abrazarlo». Las lágrimas de Joaquín comenzaron a rodar sin control. «¿De verdad crees que él pueda abrazar a alguien como yo?», preguntó con voz quebrada. «No lo creo, lo sé», contestó Andrés. «Porque yo también fui rescatado cuando no tenía nada que ofrecer». Aquellas palabras calaron hondo. La lucha interior de Joaquín no terminó de inmediato. Pero entendió algo nuevo. No estaba solo en la batalla. Cada oración, cada palabra de aliento, era una cuerda que lo sacaba poco a poco del abismo. Esa noche, antes de dormir, dijo entre susurros: «Dios, aún tengo miedo, pero no me sueltes». Y aunque los recuerdos de su pasado aún lo atormentaban, por primera vez sintió que había esperanza en el horizonte. Una mano extendida, una tarde, después de compartir una comida sencilla en la plaza, el pastor Andrés miró fijamente a Joaquín. «Amigo, ¿has pensado en dar un paso más?», preguntó. «¿Un paso más?», respondió con cautela. «Sí, conozco un refugio cristiano. Allí hay cama, comida y personas que, como tú, un día estuvieron en la calle. No es fácil al principio, pero con la ayuda de Dios se puede empezar de nuevo». Joaquín se quedó en silencio. La idea lo asustaba. ¿Y si fracasaba otra vez? ¿Y si lo rechazaban? Pero dentro de su corazón sabía que seguir en la calle lo estaba consumiendo. «No sé si pueda», balbuceó. Andrés le puso una mano en el hombro y sonrió. «No tienes que poder solo. Dios abrirá camino, y yo estaré contigo». Esa misma noche, el pastor lo llevó al refugio. Joaquín entró temblando, como si estuviera cruzando un umbral invisible. El olor a sopa caliente lo envolvió, y las risas de otras personas lo sorprendieron. Algunos estaban en recuperación, otros trabajaban en la cocina o limpiaban el lugar. Nadie lo miró con desprecio, sino con compasión. Una voluntaria le entregó ropa limpia y una toalla. «Bienvenido, hermano», le dijo con calidez. Cuando Joaquín se vio en el espejo del baño, con ropa que no olía a basura, apenas pudo reconocerse. El agua tibia en su piel fue como una caricia de Dios, un recordatorio de que aún había dignidad para él. Esa noche, al acostarse en una cama limpia después de tanto tiempo, no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro y lloró en voz baja. «Gracias, Señor.
Gracias por esta mano extendida. Por primera vez en años no tembló de frío al dormir. Y más aún, no se sintió solo. Había encontrado un lugar donde comenzar a sanar. El nuevo comienzo. Los días en el refugio cristiano fueron transformadores para Joaquín. Cada mañana se levantaba temprano. Ayudaba a preparar desayunos y a limpiar los pasillos. Cada tarea, por sencilla que fuera, le devolvía algo que había perdido hacía años: dignidad y propósito. El pastor Andrés seguía visitándolo y juntos leían la Biblia. Joaquín encontraba consuelo en los versículos que hablaban de perdón y nuevas oportunidades. Cada palabra era como un ladrillo que reconstruía lentamente los muros de su corazón. Roto. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Leía en voz alta. Es increíble cómo algo tan simple puede darte paz cuando todo parece perdido. Aunque su pasado seguía persiguiéndolo en recuerdos y pesadillas, aprendió a enfrentarlo con oración. Cada vez que la culpa intentaba hundirlo, recordaba las palabras del pastor. Dios no busca perfectos, busca corazones dispuestos. Un día, mientras ayudaba a cocinar la cena, una joven que también vivía en el refugio le preguntó: Joaquín, ¿alguna vez pensaste que podrías volver a ser útil? Él sonrió débilmente. Nunca. Creí que mi vida estaba rota para siempre. Pero ahora entiendo que Dios puede usar incluso lo que yo consideraba mis errores para algo bueno. Con el tiempo, comenzó a enseñar a otros cómo encontrar esperanza en medio del dolor. Contaba su historia a quienes llegaban al refugio, animándolos a no rendirse. Descubrió que el dolor podía convertirse en testimonio y el abandono en misión. Una noche, mientras se arrodillaba para orar, recordó las calles frías, las burlas, la indiferencia de la gente, y sonrió. Todo eso había sido parte del camino que lo había llevado a Dios y a este nuevo comienzo. Señor, susurró, gracias por no darme por perdido. Gracias por este nuevo comienzo, que pueda usar mi vida para ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Joaquín ya no era solo un vagabundo. Estaba en proceso de convertirse en un hombre que vivía con propósito, guiado por la fe y la compasión. El vagabundo transformado. Años habían pasado desde que Joaquín dormía en cartones bajo puentes fríos. Hoy su vida era otra. Había encontrado no solo un refugio, sino un propósito en Dios. Su rostro mostraba serenidad, sus manos, firmeza, y su corazón, lleno de gratitud y compasión. Ahora ayudaba a otros que, como él, habían sido olvidados por la sociedad. Enseñaba en el refugio, preparaba alimentos, escuchaba historias y, sobre todo, compartía la palabra de Dios. Su testimonio era fuerte. Si Dios me rescató a mí, puede rescatar a cualquiera. Un día, mientras caminaba por la ciudad llevando comida a quienes dormían en la calle, vio a un niño ofrecer pan a otro vagabundo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Recordó aquel momento años atrás, cuando un pequeño le mostró que aún había amor en el mundo. Gracias, Señor, susurró, por cada lágrima, cada caída y cada mano que me levantó. Gracias por mostrarme que nada está perdido en tus manos. Joaquín entendió que su vida no era una casualidad. Cada momento de sufrimiento, cada noche de frío y cada burla de la gente habían sido parte del plan de Dios para formarlo y convertirlo en un instrumento de esperanza. Ahora ya no era el vagabundo olvidado que caminaba sin rumbo. Era un hombre que vivía con propósito, guiado por la fe, capaz de consolar a quienes lloraban, alimentar a los hambrientos y recordar a todos que la misericordia de Dios nunca falla. Al caer la noche, se arrodillaba frente a Dios y oraba por quienes seguían en las calles. Su vida era un testimonio vivo. La transformación es posible cuando el corazón se entrega y la fe se encuentra. Joaquín había encontrado más que un hogar físico, había encontrado un hogar en Dios. Y con ello, la misión de llevar esperanza a quienes más lo necesitaban. Y así, aquel hombre que una vez estuvo perdido, se convirtió en luz para otros, demostrando que ningún alma es demasiado olvidada para el amor de Dios.